Son las 7 de la noche en La Habana y en Washington. La hora de actualizar los hechos que son noticia en el mundo con nuestro programa Contexto Global. Y para ello, hoy los acompañamos Elena Lozano y yo, María Clara Calle. Juntas les damos la bienvenida y también bienvenida a usted, Elena. Buenas noches, gracias María Clara, y buenas noches a ustedes cuando son las 8 de la noche en Venezuela y las 9 en Argentina. Tendremos actualidad y también análisis de las noticias más relevantes con nuestros segmentos Directo DC y El Debate. Pero primero comencemos con los titulares. Todos los países que le vendan petróleo a Cuba tendrán aranceles por parte de Estados Unidos. Así lo firmó hoy Donald Trump en una orden ejecutiva. Alega que la medida se toma bajo la premisa de proteger la seguridad nacional de las políticas del gobierno cubano. Luz verde a la reforma de la ley de hidrocarburos. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad permitir inversión privada y extranjera en la industria petrolera del país. Y Estados Unidos respondió suavizando sanciones. Tenemos reporte. Además, la Unión Europea incluyó a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas por la brutal represión en las manifestaciones contra la crisis económica y la violación de derechos humanos. Teherán tachó la decisión de hostil y advirtió de peligrosas consecuencias. Yo les cuento a ustedes y también a usted, Elena, que Donald Trump tuvo la primera reunión del año con su gabinete. A pesar de que en Estados Unidos el revuelo se mantiene luego de que agentes federales mataran a 2 ciudadanos en Minneapolis, este tema no fue discutido en la cita. Quizás es una cortina de humo. Nos cuenta más nuestra corresponsal Natalia Cabrera en el segmento Directo DC. Y también en el debate, María Clara y sus invitados analizan en qué consiste la rebautizada doctrina Monroe. Trump revivió una política creada hace más de 200 años para buscar así la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio occidental. La doctrina además pone de nuevo en el mapa América Latina como el patio trasero. ¿En qué consiste esta política y cómo se está redefiniendo el orden mundial en la región? Lo veremos en breve, pero por ahora los dejo con María Clara y las noticias. Y mientras usted regresa, Elena, nosotros continuamos. Ya lo decíamos antes, Donald Trump vuelve a amenazar con aranceles. Esta vez pone sus ojos en Cuba. El presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva con la que dispone que impondrá tarifas a los países que le vendan o le provean petróleo al país caribeño. Su argumento es que debe proteger la seguridad estadounidense, pues afirma, entre otros motivos, que Cuba tiene la mayor instalación de inteligencia de señales rusas en el extranjero, que supuestamente están robando información. La orden autoriza al secretario de Estado y al secretario de Comercio a tomar todas las acciones necesarias, incluida la emisión de reglas y orientación para implementar el sistema arancelario y las medidas relacionadas. El presidente podría modificar la orden si Cuba o los países afectados toman medidas significativas para abordar la amenaza o alinearse con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. En cambio, otro es el tono para Venezuela. Por unanimidad, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó la reforma de la ley de hidrocarburos. Por ello, las empresas privadas y extranjeras podrán participar en la producción y venta del petróleo venezolano, un cambio que impulsó la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Y en respuesta, el mandatario Donald Trump alivió algunas sanciones a la industria petrolera del país suramericano. El reporte lo tiene nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. Bueno, fue una aprobación express por parte del Parlamento esta ley que se discutió en menos de 2 horas y se aprobó y luego fue enviada directamente a la presidenta encargada para que el Ejecutivo así la sancione y automáticamente hubo una respuesta por parte de la administración Trump y es que el Departamento del Tesoro emitió una licencia general, la número 46, que levanta algunas de las sanciones impuestas a la industria petrolera. ¿Qué contempla esta licencia? Autoriza a empresas estadounidenses establecidas
a retomar operaciones clave con el petróleo venezolano y con PDVSA. Las empresas que están registradas antes del año 2025 podrán, según esta legislación, exportar, refinar y comercializar crudo de origen venezolano y se autorizan incluso pagos mediante intercambio de productos refinados. Pero también esta ley contempla algunas prohibiciones, como por ejemplo cualquier transacción que involucre actores de Rusia, de Irán, Cuba o Corea del Norte, y también veta cualquier operación con entidades bajo control o influencia de China. Todos los contratos además deberán regirse por las leyes de Estados Unidos y los pagos en efectivo a entidades bloqueadas deberán ir a cuentas de depósito específicas bajo el control del Tesoro, que es un paso importante también que va a permitir esta comercialización de crudo, pero bajo el control estricto de Estados Unidos sobre estos recursos. Y este no es el único alivio. El espacio aéreo de Venezuela volverá a estar abierto. Así lo señaló el presidente estadounidense Donald Trump. Su reciente anuncio ocurre después de que el pasado 29 de noviembre, él mismo instara a los aviones a no volar por el país ante la inminencia de un ataque de Estados Unidos. Pero ahora la relación con Caracas está más amena y en ese contexto dijo incluso que las compañías estadounidenses podían retomar sus vuelos a Venezuela, algo que no ocurre desde 2019. Luis Méndez Urich nos cuenta. Washington sigue estrechando lazos con Caracas. El presidente estadounidense Donald Trump destacó que su administración podría abrir de nuevo el espacio aéreo, una medida que rompería el aislamiento aéreo que vive Venezuela desde el año 2019 y se intensificó a finales de 2025. Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar muy pronto a Venezuela y estarán muy seguros allí. He dado instrucciones al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a todos los implicados para que, a más tardar el día de hoy, abandonen el espacio aéreo sobre Venezuela. Las relaciones entre Caracas y Washington han sido tensas desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, pero la conectividad aérea se mantuvo alta hasta 2017, cuando Venezuela perdió la categoría 1 aeronáutica. Esta se rompió definitivamente tras una orden del Departamento de Transporte que suspendió los vuelos entre las dos naciones en 2019. American Airlines celebró el anuncio de Trump. Contamos con más de 30 años de experiencia conectando a venezolanos con Estados Unidos y estamos listos para renovar esta increíble relación. Estados Unidos fue un importante emisor de turistas a Venezuela entre 1980 y los primeros años del 2000, pero luego recomendó no viajar a la nación sudamericana argumentando un alto riesgo. Tras el anuncio de Trump, se generan dudas respecto a si la Unión Americana ayudará a Caracas a recuperar la categoría 1 para que vuelos estadounidenses aterricen en Venezuela y aerolíneas venezolanas puedan hacer lo propio en Estados Unidos. Y dentro de Estados Unidos es noticia que el zar de la frontera, Tom Homan, buscó un tono más conciliador en momentos en los que el actuar del ICE está en el ojo del huracán. Sin embargo, defendió sus acciones de redadas y manifestaciones. Desde Minneapolis anunció cambios en la estrategia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, como la reducción de la presencia del número de agentes. Nada es perfecto. Tom Homan, conocido como el zar de la frontera, lo admitió ante la prensa. Con tantas contradicciones como certezas, el funcionario reconoció el desastre ocurrido en Minneapolis. Nada es perfecto, siempre hay margen de maniobra. Trabajamos en hacer que la operación sea más segura, eficiente y se ajuste a las normas. Mejoraremos gracias a los cambios que estamos haciendo. The mission is going to improve because of the changes we're making internally. Operación, por lo tanto, fuera de las normas, que se saldó con 2 asesinatos de estadounidenses a ojos del mundo y detenciones de menores de edad. Pero Homan defendió el papel antimigratorio del gobierno, que dijo obedece a las leyes del Congreso. Si a la gente no le gusta el ICE y reformar leyes, que vayan al Congreso. Repito, el ICE no se lo está inventando. Está aplicando leyes promulgadas por el Congreso y firmadas por el presidente, las mismas que han estado vigentes durante los 6 últimos presidentes para los que trabajé. Y en Minnesota, las calles siguen en pie de guerra, con vigilias por el último fallecido y la resistencia como lema. Creo que todo está en juego, la dignidad de nuestro país, las vidas de los ciudadanos estadounidenses y también de los que no lo son. Está en juego Estados Unidos, todo está en riesgo. Siguen en alerta ante un comandante migratorio que llegó supuestamente para desescalar la situación y convertirla, dijo, en
en operaciones estratégicas, reducir el número de efectivos y pasar a un tono más conciliador. Pero los habitantes de Minnesota siguen sin descifrar si el zar llegó con una bandera blanca o un bidón de gasolina. En otro hecho, Rusia se comprometió a no atacar la capital de Ucrania, Kiev, durante una semana. Al menos así lo señaló el presidente Donald Trump. No es claro cuándo el mandatario habló con su homólogo ruso Vladimir Putin, pues ni el Kremlin ni la Casa Blanca han dado información de contactos. Aún así, Trump da por hecho una leve pausa, como lo anunció tras su reunión de gabinete. Le pedí personalmente al presidente Putin que no disparara contra Kiev ni contra varias ciudades durante una semana, y accedió. Debo decirles que fue muy agradable. Mucha gente dijo, no desperdicie la llamada, no va a conseguir eso. Y él lo hizo. Estamos muy contentos de que lo hiciera porque, además de todo lo demás, no es lo que necesitan. Misiles llegando a sus pueblos y ciudades. Así que pensé que debía decir que me pareció algo muy positivo y que Ucrania estaba casi... no lo creía, pero estaban muy contentos porque están pasando por una situación muy difícil. Y en España se realizó el funeral de las víctimas del accidente de trenes del pasado 18 de enero, cerca de la ciudad de Ademuz. En la conmemoración estuvieron familiares de las 45 personas que fallecieron y también fueron los reyes españoles. Por el momento, la población sigue buscando respuestas y responsabiliza al gobierno. Un pabellón vestido de luto para un funeral de Estado donde acudió la monarquía en primera fila. Familiares de víctimas del accidente ferroviario que dejó 45 fallecidos llenaron el espacio. Un acto al que también acudieron muchos vecinos de la región española de Huelva, de donde provenían muchas de las víctimas. Hay que estar aquí con las víctimas y con todo lo que ha pasado, ¿no? Lo hemos pasado malamente, todo, y quiera o no quiera, pues sentimos el malestar de los familiares y esto, y tenemos que estar arropándolos hoy aquí, ¿no? En una cosa como esta, no como lo que querían hacer, ¿no? Una misa como se merecen ellos, ¿no? Y la población sigue pidiendo respuestas. Estamos enfadados. Estamos aquí para acompañar a los familiares, estamos indignados con el gobierno. Porque esto se podía haber evitado. Hay catástrofes que no se pueden evitar, pero esto sí. Y ya está, porque son momentos de dolor y de pena y de tragedia. Es lo que hay. El gobierno español anunció la semana pasada una compensación económica para familiares de las víctimas. Un parche que anunció el ministro de Transportes pretende ser el de las indemnizaciones que están por venir. Va a hacer el gobierno es abonar inmediatamente 72.000 euros en concepto de indemnización a fondo perdido, no, obviamente sin exenta de tributación, y otros 72.000 como anticipo a las cantidades que eventualmente y en su día percibirán las víctimas con cargo al seguro de responsabilidad civil. La sociedad civil no admite compensaciones sin inversión. Por ello, la Moncloa dijo hace una semana que su gobierno invierte hasta un 54% más en mantenimiento de la red ferroviaria desde que los socialistas están en el poder. Cifras que pretenden confrontar los argumentos de la oposición y la extrema derecha sobre el mal estado de la red de trenes española, pero que siguen sin explicar qué provocó el fatídico accidente. La Unión Europea designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista. Esto en respuesta a la represión en las manifestaciones que dejó miles de muertos en el país persa. Por su parte, el canciller de la República Islámica catalogó la decisión europea de grave error estratégico y acusó a Bruselas de doble juego en la región. Bruselas tensa las relaciones con Irán. Este jueves los ministros de Asuntos Exteriores del bloque decidieron incluir a la Guardia Revolucionaria del gobierno de los clérigos chiitas en la lista europea de organizaciones terroristas, como respuesta a la represión ejercida contra las protestas ciudadanas. Y además se impusieron sanciones contra el ministro del Interior y el fiscal general de Irán. Hoy los ministros acordaron designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. Esto los coloca al mismo nivel que Daesh, Hamas, Hezbollah y Al-Qaeda. Quienes operan mediante el terror deben ser tratados como terroristas. A las afueras de las instituciones europeas, decenas de manifestantes celebraron la decisión y pidieron aumentar las sanciones. La Guardia Revolucionaria es la responsable de la guerra externa y el terrorismo en la región, así que es realmente una señal fuerte de Europa hacia el pueblo iraní. Desde Teherán, el canciller iraní denunció la decisión de la Unión Europea y la catalogó de grave error estratégico.
Más allá de la flagrante hipocresía de su indignación selectiva, no adoptar ninguna medida ante el genocidio de Israel en Gaza y, sin embargo, apresurarse a defender los derechos humanos en Irán, esta maniobra de relaciones públicas de Europa busca principalmente ocultar que se trata de un actor en claro declive. La postura de la Unión Europea es profundamente perjudicial para sus propios intereses. Irán anunció que realizará ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Hormuz y una misión diplomática del país persa viajará el viernes a Turquía en búsqueda de apoyos regionales. En tanto, funcionarios de Arabia Saudita e Israel visitan Washington para discutir separadamente posibles acciones militares contra la República Islámica. Y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, puso sus cartas sobre la mesa. No deberían mantener capacidades nucleares. Estaremos preparados para cumplir con lo que este presidente espere del Departamento de Guerra. Este jueves, las Fuerzas Armadas iraníes aseguraron que incorporaron 1000 nuevos drones a su arsenal y advirtieron que si la administración Trump arremete contra su territorio, la respuesta será aplastante. Y ahora vamos a Estados Unidos. Para profundizar sobre lo que ocurre en el país norteamericano, me acompaña nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera. Natalia, buenas noches para usted, que está además en medio de esta ola polar que golpea a parte de Estados Unidos. Pero esa no es la noticia de la que vamos a hablar, sino de la primera reunión de gabinete del año que tiene Donald Trump. Esto ocurre en medio de las protestas y los ciudadanos muertos en Minnesota. Por ello se especulaba que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no iba a estar, lo que sería la primera ruptura de este segundo mandato. ¿Qué lectura hace hoy de la cita? Hola María Clara, pues sí, saludos desde esta fría ciudad de Washington, D.C. Y pues referente a esta primera reunión fue muy evidente que lo que el presidente estaba tratando de hacer era redirigir toda esta conversación en este punto a nivel nacional hacia otro tema, un poco también burlándose al principio de que la anterior reunión de gabinete había sido muy larga, que él se había aburrido y que por eso era que habíamos visto estas fotografías de él cerrando los ojos y pues él casi que atendiendo el tema, diciendo que era que no se había quedado dormido como se había dicho en redes sociales y en los medios de comunicación, sino que se había aburrido de lo larga que había estado, entonces que en esta ocasión iba a ser mucho más corta y de hecho la mantuvo en alrededor de 1 hora y media y no dio espacio para las preguntas de los periodistas al finalizar. Y pues esto es claramente un esfuerzo por desviar la atención y no le dio la palabra tampoco a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Esto pues también en medio de todos estos llamados de algunos sectores que piden que renuncie y que incluso están diciendo que debería hacérsele un proceso para sacarla del cargo, para destituirla, un impeachment. Esto pues tras la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de estas fuerzas de seguridad. Y pues tampoco habló la fiscal general Pam Bondi, quien también pues ha estado bajo escrutinio recientemente. Y de hecho pues podríamos hablar incluso de una cortina de humo porque le dio la palabra fue a algunos de los secretarios que no estamos muy acostumbrados a ver hablar o a escuchar más bien hablar en estos actos del presidente Donald Trump, y él casi sin reparo de hecho lo que dijo era que había leído un artículo en el que decía que el secretario de salud Robert Kennedy iba a ser clave para que los republicanos mantuvieran estas mayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado, esto de cara a las elecciones de medio término, y pues en este sentido también lo vimos hablando a él, también escuchamos al secretario de Energía Chris Wright y básicamente escuchamos todos estos logros de la administración que dicen han conseguido en esto poco más de un año, el secretario también del Tesoro Scott Bessent hablando en materia económica. En esto ya claramente mostrándonos esta prioridad de seguir hablando de las elecciones, de los logros de cara a las elecciones para seguir sacando su agenda sin tener contrapesos en el Congreso. Y otra de las noticias del día es que Estados Unidos evitó casi a última hora un nuevo cierre de gobierno luego de que fracasara en el Senado un plan del presupuesto. ¿Cuáles son las discordias?
Pues bueno, justamente también el problema de fondo sigue siendo este mismo casi, que es el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional y para el ICE también, tras la situación en Minneapolis. Y pues en este sentido lo que ha dicho la agencia de noticias Reuters es que los senadores ya habrían acordado un plan para este presupuesto que financiaría por 2 semanas al Departamento de Seguridad Nacional, y esto permitiría pasar este impasse. Esto lo dice Reuters citando fuentes del Partido Demócrata, y pues justamente el presidente Donald Trump ya había dicho más temprano que estaba trabajando con los demócratas justamente para evitar este cierre de gobierno que iniciaría el sábado, pero pues lo que sucedió fue que en la tarde se rechazó la propuesta original de este presupuesto temporal que iba hasta el 30 de septiembre, que le daba fondos a lo que hace es agrupar 6 presupuestos para las agencias federales, y lo que estaban condicionando los demócratas era justamente que se hicieran cambios mejor al Departamento de Seguridad Nacional y al ICE en este contexto. Y pues este proyecto ya había sido aprobado la semana pasada por la Cámara de Representantes. Y lo que sucede ahora es que si estos nuevos cambios o esta propuesta, este acuerdo, este principio de acuerdo es aprobado, el Senado lo tiene que votar y la Cámara de Representantes tendría que aprobarlo nuevamente, pero esto, sin embargo, lo que se espera es que este fin de semana no vayan a sesionar en la Cámara de Representantes, sino que no tienen sesión hasta el lunes, con lo cual de todas maneras parece que no se ha eliminado del todo esta amenaza del nuevo cierre del gobierno, ya después de que tuvimos el más largo de la historia el año pasado. Natalia, gracias por este reporte, y a nuestra audiencia, continúen con nosotros ahora viendo el debate.